Efesios capítulo 6, verso 10. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Padre, te damos gracias, Señor, un día más, Señor, que nos permites estar reunidos en tu nombre, Señor. Glorifica tu palabra, Señor. Permite, Señor, que hoy corra y pueda ser glorificada, Señor. Nosotros disponemos nuestros corazones para que tu palabra, Señor, corra y nos hable, Señor, y nos enseñe, Señor. Glorifica tu palabra en medio de nosotros. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Es muy importante, hermanos, entender que la palabra del Señor, y valga la redundancia, se cimenta en nuestro entendimiento. Porque es muy posible que muchos puedan decir que han leído la Biblia varias veces, que constantemente la consultan y escuchan diferentes ministros. O sea, lo que les sobra es palabra. Mas, sin embargo, la Biblia es muy clara cuando dice que únicamente los entendidos resplandecerán. Entonces, no se trata de mucho, sino se trata de entender. Yo todavía me sorprendo cuando el ángel vino a dar la más grande profecía que hay y la más larga profecía que hay en toda la palabra. Cuando vino el ángel Gabriel, enviado por Dios a traerle la palabra a Daniel. Y dice en la visión que le vino a traer, versos capítulo 9, 10, 11 y 12, dice más de 10 veces que el ángel venía a traerle entendimiento. Y dice que asegura Daniel que él entendió, y que el ángel vino y le enseñó, y que el ángel vino y le dio sabiduría. O sea, entendimiento por toda parte sobre la profecía más grande que hay en la Biblia, y la iglesia sigue sin entender. Entonces, por eso es tan importante entender que nosotros no somos gente simplemente que venimos a congregarnos, sino que nosotros somos parte de un reino, parte de un sacerdocio, parte de un ejército al que el Señor nos ha llamado. Y es importante que miremos más adelante algunos llamados que hizo el Señor y las respuestas, la reacción de aquellos que han sido llamados. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros entendamos la palabra. Por falta de entendimiento es que hacemos muchas cosas religiosas y que a través de los años no vemos respuesta. Por ejemplo, el pueblo de Israel dice que todo el Antiguo Testamento ayunó, y viene el Señor y lo culpa no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Lo culpa de que se dedicaron a obras, pero nunca entendieron. Y viene el Señor y les dice que Él venía a entregar su vida porque había entendido en honor, en gloria, en agradecimiento, en loor a Dios. Entonces, qué importante, hermanos, es nosotros entender, para que no hagamos tantas cosas religiosas por hacerlas, sino que lo que hagamos sea, hermano, en entendimiento, para que podamos ver el poder, porque el Señor prometió que los entendidos resplandecerían. Entonces,
Importante, nosotros no somos simples creyentes, somos un reino, somos un sacerdocio y somos un sacerdocio de soldados militantes en ese reino, y militantes es porque estamos en una guerra constante. Entonces, muy importante entender además que nuestra victoria diaria en esta batalla de reinos radica en mantener sometido al hombre viejo. Ahí está nuestra victoria, porque es diaria, hay conquistas, diaria. Usted y yo podemos conquistar cosas, nos alegramos por respuestas y de un momento a otro nos caemos y estamos como en un vaivén. Me caigo, me paro, me caigo, me paro. Entonces, qué importante entender esto, que la batalla más grande se libra en la vida personal de cada uno de los soldados de Cristo. Muy importante, hermanos, entender eso. Y entender de que el Señor nos ha llamado para que seamos fieles, para que estemos permanentemente, como el Señor le dijo a los discípulos, que velaran, permanentemente velando, porque el enemigo usa diferentes cosas, diferentes circunstancias, diferentes artimañas, hermano, para lograr desanimarnos, para lograr que se nos caigan los brazos, que las rodillas, hermano, se paralicen. Entonces es importante ver que nos debemos fortalecer en el Señor y en su poder. Muy importante, porque esto es una victoria que nos toca lucharla cada día. Y algo también exageradamente importante es, como nos dice la Biblia, que debemos conocer las artimañas, la forma en que el enemigo opera. Hoy creo que no lo alcanzamos a ver, pero la Biblia, a través de toda la Biblia, desde Génesis, el Señor nos muestra muchísimos nombres con que Él llama al enemigo. Y cada uno es porque en cada uno descubrimos alguna de sus patrañas, hermanos. Entonces, qué importante ver de que este enemigo, a pesar de que está vencido, tiene una forma de operar que constantemente nos coge, hermano, descuidados. ¿Cómo es posible que vino y logró engañar con la misma palabra, logró engañar a la tercera parte de los ángeles? ¿Cómo es posible que logró engañar a la creación de Dios usando la palabra? ¿Cómo es posible que viene y se le presenta a Cristo, al Dios eterno, al Todopoderoso, en el desierto, y le saca la verdad y se la mezcla con la mentira? Usted sabe que uno de los grandes problemas de la iglesia es que no puede haber verdad con mentira. Porque el Señor dijo claramente que un poco de levadura leuda. Un solo pecado de los miles y miles de pecados que existen leuda esta masa. Uno solo. Por eso es que debemos estar apercibidos. Y a través de ese uno solo es la puerta que se le abrió, y la Biblia dice que no le demos lugar. Entonces, muy importante conocer la operabilidad, cómo es que opera el enemigo, conocer sus trucos, sus artimañas, sus disfraces. Hermano, dice que se disfraza como ángel de luz. O sea, en muchas iglesias usted ve la verdad mezclada con la mentira, y el Señor dice que está leudado. Por eso es que aquí en este humilde lugar nos esforzamos porque la verdad sea la verdad. Y si hay alguna cosa que no es, qué bueno que nos aperciban para mirarlo por la Biblia, corregirlo y permanecer en la verdad. Eso es lo que debemos estar nosotros atentos. Entonces, muy importante, de que nosotros nos tenemos que definir radicalmente. El Señor llama a un ejército y lo prepara. Y dice que se esfuerce. Y el Señor delega su poder en nosotros, hermano. Entonces nosotros tenemos que definirnos, porque por lo general la iglesia sigue, hermano, sin definirse. Hay que definirnos, hermano. ¿Y por qué nos definimos? Por Cristo y por su reino, para poder pelear esta batalla, hermanos, esta buena batalla. Y aquí Pablo nos dice que necesitamos tres cosas para enfrentar esta batalla.
La primera, vimos algo, es la fuerza y el poder de Dios. Y nosotros tenemos que esforzarnos, así como él le dijo a Samuel, a Josué, para esa batalla que él iba a enfrentar. El Señor le dijo varias veces que se esforzara y que fuera valiente. O sea, necesitamos esforzarnos en el compromiso con nuestro Señor y en el compromiso con su palabra, hermanos. Un compromiso con la palabra de Dios. Ahorita yo escuchaba una alabanza muy bonita que habla de que queremos besar las heridas de sus manos y las heridas de sus pies. Pero si nosotros traducimos eso a la Biblia, ¿qué significa? Las heridas de sus manos y sus pies hablan de la obra redentora de Cristo. Y nosotros besarle las manos y los pies heridos significa nosotros sujetarnos, no invalidar la obra redentora de Cristo, no invalidar su palabra en nosotros, no invalidar sus promesas, no invalidar sus mandamientos en nuestras vidas, porque qué otra forma podemos nosotros besarle las heridas de su obra redentora, no invalidarlas en nuestra vida, hermano, porque si las invalidamos con nuestra vida, con nuestro pecado, hermano, ¿para qué nos vestimos? Entonces, es entendimiento. La Biblia se trata de entendimiento, no de letra, hermanos. No de letra. Mire lo que dice Isaías 50:10. ¿Y qué habla el Señor? De entendimiento. Qué tan importante es que usted y yo le pidamos al Señor: Señor, dame entendimiento. Pero Señor, te prometo que cuando me des entendimiento, como le dijo el salmista, Señor, ensancha mi corazón con tu palabra y correré a guardar tus mandamientos. Abre mis ojos, Señor, de esta ceguera para ver las maravillas de tu palabra, Señor. Entonces, qué importante, hermanos, es entender. Mire lo que dice Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros? Está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. Que teme al Señor y oye la voz de su siervo, o sea, que está atento a la palabra del Señor, mas sin embargo hay situaciones. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese, o sea, fortalézcase en su Dios. Entonces mire que el Señor nos llama a que, a pesar de que estamos en la iglesia y hay cosas que no entendemos, hay tinieblas en nuestras vidas, hermano, entonces dice, si hay temor en nosotros, dice que confiemos en el Señor y que nos apoyemos en su poder. Entonces, muy importante, lo mismo que nos dice el apóstol Pablo para poder enfrentar esta batalla. Así que según la Biblia, la llave que abre todo el poder de Dios, hermano, ese poder, esa fuerza y ese empoderamiento en el Señor, es el mismo Señor quien nos capacita, hermanos, para vivir no derrotados, sino vivir, como dice la Biblia, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia es clara que no podemos, hermano, hacer nada en nuestras propias fuerzas, con nuestro propio entendimiento, con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia, hermano, elocuencia. No podemos hacer nada. El Señor dice, porque separados de mí, nada podemos hacer. Eso es muy claro. Entonces, entendamos que muchos de los problemas que a veces nos aquejan se originan en nosotros mismos, en nuestra concupiscencia, se originan en los apetitos del hombre viejo que hay en nosotros. Muy importante. Y ahí es donde nos dice, mire lo que dice Efesios capítulo 3, verso 16. Entonces, nosotros tenemos que estar apercibidos de nosotros mismos, hermano. Primero de nosotros, porque una vez que usted y yo podemos entrar a la presencia del Señor, hermano, ahí podemos enfrentar batallas. Dice Efesios 3:16. Mire lo mismo, para que os dé el Señor, conforme a sus riquezas en gloria. Mire, el ser
fortalecidos con poder. Necesitamos el poder de Dios. ¿Por qué? Porque una armadura sin el poder de Dios, hermano, no sirve. No sirve. Es como cuando... Y la armadura de otro no me sirve, porque muchos se refugian en la armadura del pastor o del ungido. No sirve para nada. Así como David, cuando fue a enfrentar a Goliat, le entregaron la armadura de Saúl. Y no, hermano, tiene que ser a la medida. A la medida. Y David tenía la armadura puesta porque estaba en su corazón. Un hombre conforme al corazón de Dios, deseoso de hacer la voluntad de Dios, deseoso de correr a glorificar a Dios, deseoso de humillarse ante, cada vez que fallaba ante Dios, humillarse. ¿Qué más armadura que es, hermanos? Entonces, para que os dé el ser fortalecidos con poder, mire ¿dónde es que necesitamos estar fortalecidos? En el hombre interior, hermanos, en el hombre nuevo, porque el hombre viejo se quiere exaltar constantemente. ¿Y por qué? Por su espíritu, por el poder de Dios. Necesitamos fortalecer el hombre nuevo. ¿Y el hombre nuevo cómo se fortalece? Hermano, estando expuestos a la palabra, pidiéndole al Señor entendimiento y corriendo una vez que nos da el entendimiento a honrarlo. O si no, ahí sí que la caída es doble cuando hay entendimiento. Entonces necesitamos ser llenos y empoderados, hermanos, del poder de Dios. Y eso solamente se logra por el Espíritu, hermanos. Y otra cosa muy importante que necesitamos entender: no esperemos ser llenos del Espíritu Santo, nunca, si no estamos llenos de la palabra de Dios. Es imposible. El Espíritu Santo únicamente opera a través de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es honrada, el Espíritu Santo no funciona, no opera. El Espíritu Santo y la palabra son uno, es la unidad de Dios mismo. Entonces, necesitamos estar llenos de la palabra. Y cuando estamos llenos de la palabra, entonces corremos a obedecer cuando el Señor nos da entendimiento. Mire lo que dice, qué tan importante, hermano. ¿Cuántos aquí tenemos causas por las que batallamos cada día? Si usted tiene 3 hijos, tiene 3 causas ahí. Si tiene 5 causas. Y si tiene un hogar, pues súmele el esposo, súmele la economía, súmele tantas cosas, causas por las cuales necesitamos que Dios, hermano, nos fortalezca, que Dios nos capacite y que Dios pelee las batallas, hermano, con nosotros y por nosotros. Necesitamos. Mire lo que dice el Salmo 119, 154. Es bíblico y ahí se lo pide el salmista. Le está pidiendo el salmista lo mismo que usted y yo necesitamos, porque el salmista necesitaba lo mismo. Le dice: Señor, defiende mi causa. Él tenía causas por qué luchar y necesitaba, pero entonces le dice: y redímeme. Necesitamos esa redención, ese poder del Espíritu Santo de Dios, hermano. Y redímeme, vivifícame. ¿Y con qué, Señor? Con tu palabra. ¿Con qué Dios? ¿Cómo Dios lucha nuestra causa? Con la palabra. ¿Cómo Dios nos redime? A través de la palabra. ¿Cómo Dios nos vivifica? A través de la palabra. O sea que no hay lucha, hermano. La armadura no funciona sin la palabra de Dios en nuestra vida. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la llenura de la palabra, hermano. Así que donde escasea la palabra, escasea la llenura. Fácil. La palabra de Dios es infinita, hermanos, es infinita. Y nosotros no podemos conformar con cualquier cosa. Algunas veces, hermano, mi esposa varias veces me ha llamado la atención. Y tiene toda la razón, porque el que da papaya, pues le toca. ¿Cuántas veces, hermano, de pronto alguna 2 o 3 veces he dicho yo de que hay gente, hermano, que está recibiendo la palabra de Dios y se van a comer corosos? Cuando estoy hablando de eso, es que, hermano, no valoran la palabra que están recibiendo y van a otro lado a acomodarse con los que les den, que no les llamen la atención, que no los santifique, hermano, que no los ponga contra la pared, que esa palabra no sea espejo para sus vidas. A eso me refiero. No es que estés desvalorando a un siervo de Dios humilde que haya por ahí que tenga cierta palabra, en fin. O sea, Dios nos da a medida que usted da, a medida que usted recibe del Señor, usted da.
No es que un pastor tiene más que otro, no. Es que mientras usted se mete más da. Eso es lo bíblico. Yo honro a los que me honran. Y eso no nos da para demeritar a otro, pero todos necesitamos esforzarnos, porque dice el Señor en Malaquías que de los labios del sacerdote el pueblo viene a recibir la palabra. Entonces, si alguno ha malentendido eso que yo estoy menospreciando, hermano, le pido perdón, porque eso sería un crimen contra Dios. Pero es que, ¿y cuántos salen de escuchar la palabra? Y salen y se van para el mundo, hermano, para el mundo. Entonces es importante. Mire aquí lo que está pidiendo el salmista. Es lo mismo que yo necesito, hermano. Yo tengo hijos y necesito, hermano, que Dios defienda mi causa, porque somos limitados. Usted y yo estamos aquí, los hijos están en otra parte. Pero necesitamos que nos redima, hermano, y que nos vivifique para mantenernos, hermano, con las piernas, hermano, las rodillas paralizadas, hermano, y las manos caídas. ¿Y cómo lo hace el Señor? ¿Cómo defiende nuestra causa? ¿Cómo nos vivifica? ¿Cómo nos redime? ¿Cómo vienen las bendiciones? ¿Cómo vienen las respuestas de Dios? Hermano, la palabra. No busque otra cosa. Ahí lo dice, con tu palabra. No con la elocuencia del que predica, es con la palabra de Dios. Entonces, muy importante, hermanos, porque venimos entendiendo a ver sobre la armadura de Dios y necesitamos ver muchas cosas antes de coger cada una de ellas, porque necesitamos estar. Es como, por ejemplo, nuestro hijo cumplió tantos años y para el ejército. ¿Usted cree que apenas llegó? A ver, entregue la metralleta a ese. No, hermano, primero lo llevan a un entrenamiento, a enseñarle cosas, a enseñarle disciplina, hermano, a martirizarlo para que él aprenda a aguantar hambre para cuando se vaya para el monte. Muchas veces lo llevan para el monte a aguantar hambre. ¿Para qué? Para que cuando les toque la guerra y queden por ahí aislados, sepan cómo sobrevivir. Entonces nosotros necesitamos todo esto para poder, hermano, recibir esa armadura. Entonces, aquí vemos que el hecho de que Dios nos defienda, redima y vivifique depende del lugar que tiene su palabra en nuestra vida. Así de sencillo. Y una palabra rema, no una palabra de palabra y palabra, no, rema, que nos traiga entendimiento. Y eso nos toca a cada uno humillarnos ante el Señor para que nos lo dé, hermanos. Porque usted puede entender cosas preciosas, pero mientras Dios no me dé a mí ese entendimiento, yo no las entiendo. Entonces, cada uno nos toca ir, hermano. Ir o subir, hermano, al monte, hermano, a la presencia del Señor, y cortar leña y leña derecha para poder edificarle casa al Señor en nuestra vida, una vida derecha. Entonces, muy importante, la única vía a través de la cual opera el Espíritu Santo no es a través de los dones. Ojo con ese cuento. El Espíritu Santo opera en la gracia de Dios a través de su palabra. La única vía es la palabra, porque el don puede operar a pesar de la persona esté en fornicación. Yo conozco gente que tiene el don de prédica y usted ve, hermano, qué maravillas de palabra, pero vaya a ver, viven en fornicación, viven en adulterio, en cantidades de cosas. ¿Por qué? Porque el don opera. Por eso dice que todo eso se acabará, pero la palabra dice permanece para siempre. Entonces, la vía a través de la cual se mueve el Espíritu Santo es la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios. No busquemos en otro lugar. Es a través de su palabra que usted y yo somos empoderados. Ahí le dice el salmista. Porque hay una causa, hay una guerra en la que él está metido. Y cuando nosotros estamos estudiando el Salmo 119, que paramos en la estrofa 18 y todavía tenemos que terminar las que faltan, vemos de que todo es la palabra. Él es vivificado en la palabra, es santificado en la palabra. Juan 17, hermano, es vivificado. Somos salvos por la palabra. Todo es la palabra, hermanos. Entonces, ojo con las cosas humanas, hermano, y las cosas de la carne, hermano, y no desechemos la palabra. Muy importante. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Eso es lo que está haciendo el salmista. Permaneciendo en la palabra, todo es a través de la palabra y pidiéndole al Señor lo que Él necesita. Eso es lo que usted necesitamos. Y dice, y os será hecho. La llenura del Espíritu solo existe a través de la llenura de la palabra en nuestra vida.
Muy importante. Muy importante, hermanos. Todo es a través de la palabra. La palabra, hermano. El Espíritu Santo nos controla. El Espíritu Santo nos llena. El Espíritu Santo nos empodera. El Espíritu Santo nos capacita para esforzarnos, para luchar esta batalla. Todo a través de la palabra. Es la palabra. Tal es así que Dios es la palabra. La palabra es Dios, es Cristo. Entonces, así que lo que primero que usted y yo necesitamos para enfrentar esta batalla diaria es el poder de Dios. El poder de Dios. Lo segundo que dice, armarnos, equiparnos, armarnos y vestirnos con toda la armadura de Dios. Eso es lo que dice el verso 11. Y el verso 11 dice que necesitamos toda la armadura. No parte de la armadura, toda. Entonces, ¿qué pasa cuando los hijos de Dios, que no somos simplemente cristianos, sino que somos parte de un reino, somos un sacerdocio, le servimos a un Dios vivo, somos soldados de su ejército y no nos ponemos lo que el Señor nos manda? ¿Qué es eso? Desobediencia. Es desobediencia, hermano. Nosotros necesitamos, hoy por ejemplo, antes de salir, usted y yo nos vestimos. Pero, ¿será que hoy nos pusimos la armadura, hermanos? Porque hay tantas cosas que se encuentran en el camino. Mire, mi esposa se lo puede decir. Yo le digo, salimos, negrita. Le dije al Señor, Señor, te voy a glorificar. Señor, en cualquier situación que pase, tráeme a memoria, Señor, yo te quiero glorificar, Señor. Bueno, porque cuando usted está en el carro, hermano, esto es como una selva. Hay gente que se le atraviesa, hay gente que le pita, hay gente que le saca la mano, le sacan el dedo, hay tantas cosas que pasan, hermano. Y uno tiene que estar, hermano, ahí presto para honrar al Señor como soldados de Cristo que somos. No tenemos un vestimenta de sacerdocio, pero la vestimenta está por dentro. Entonces, entendamos, hermano, Dios nos entrega la armadura y eso es una responsabilidad que Dios le entrega a cada uno de sus soldados. Él nos entrega a cada uno la armadura, como cuando estamos en el ejército. A cada uno le entregan las botas, le entregan el pantalón, le entregan todo, le entregan las armas, todo. Y cada uno las tiene que mantener limpias, ordenadas, bien puestas, bien ubicadas, hermano. Y cuando se levantan, todo tiene que estar, porque constantemente le están revisando. A nosotros el Espíritu Santo constantemente nos ve cómo están, hermano. A veces la espada está por allá. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde? Hermano, o así la tengamos, suceden las cosas y lo último que pensamos es en la palabra. Sino primero se levanta el otro soldado que hay adentro, el hombre viejo, ese sí que es fiel, ese sí que se mantiene, hermano, ese no duerme, ese se mantiene presto, hermano, para acabar con la esposa, con los hijos, con el hogar, con las bendiciones de Dios, ese hermano, y armado hasta los dientes. Y el otro que debe estar ahí, por eso dice que por el Espíritu de Dios nos es dada esa fortaleza en el hombre interior. Y nosotros, hermano, no nos vistamos, porque el hombre viejo se mantiene vestido. Y también entendiendo esto, hermano, Dios no nos viste automáticamente cuando nos convertimos, ni cuando nos congregamos. Esa es una responsabilidad de cada uno de los soldados, así como en el ejército, hermano. Cuando Pablo comenzó a hablar sobre esto, él estuvo preso y él veía el ejército romano, él veía los soldados romanos, veía la armadura romana, todo, y de ahí fue donde él sacó esto, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, es nuestra responsabilidad, hermanos, como hijos de Dios, vestirnos con toda la armadura para esta carrera, hermano, que hay por delante. Mire lo que dice Romanos 13:12. Habla de puras tinieblas y habla de las obras de las tinieblas. Y uno que está vestido de eso es el hombre viejo. El hombre viejo solo conoce tinieblas.
y sabe cuándo usarla. O sea, cuando el hombre nuevo se debilita, el hombre viejo se exalta. Es una realidad en cada uno de nosotros, hermano. Nos pasa a todos. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, mire que es una responsabilidad suya y mía como soldados de Cristo. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Cuáles obras de las tinieblas? La concupiscencia, los deseos de la carne, tantas cosas que hermano, que quiere esta persona, cada uno de nosotros. Y dice, y vistámonos las armas de luz. O sea, las armas de luz son las armas que Dios nos muestra en su palabra, la verdad de Dios. Pero a cada uno nos toca desechar, hermanos, desechar. Es muy importante, hermanos, mantenernos prestos, no pasar mucho tiempo solos, porque en la soledad es donde el enemigo se levanta y el hombre viejo está listo ahí, listo, porque él sabe todo. El hombre viejo, lleno de concupiscencia, solo quiere tinieblas. Dice el verso 13, andemos como de día. ¿Y cómo es andar como de día? Honestamente, honestamente en el trabajo, honestamente con la esposa, el esposo, con los hijos, con todo el mundo, honestidad, rectitud. No, mire, no en glotonerías y borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidia, las obras de las tinieblas. Entonces nos dice que desechemos esas obras, hermano, y eso todo está en nuestra concupiscencia. Entonces mire, hermano, que nos vamos a buscar el diablo y evitar tantos lugares y tantas cosas, hermanos, y eso está aquí con uno. Muy importante. Verso 14. O sea, desechemos esas obras de las tinieblas, sino vestidos, dice, vestidos del Señor Jesucristo. Hermano, ¿de qué estaba vestido Cristo, hermano? De amor, de benignidad, de mansedumbre, de humillación. Vestirnos de Cristo es seguir sus pisadas, hermano, es imitar a Cristo. Dice, y no proveáis. Entonces mire que a cada soldado nos toca prepararnos con todo esto para los deseos del hombre viejo, para los deseos que hay en cada uno de nosotros, la concupiscencia que está dentro de nosotros, según Santiago. Entonces, mire que nuestra responsabilidad desechar las obras de las tinieblas y no proveer para los deseos de la carne, porque tantos vestidos de pastor, hermano, pero por dentro tantas obras de tinieblas, hermano. Que Dios nos guarde, hermano. Y ojalá gente que lo esté apercibiendo a uno, que qué bendición más grande. La Biblia dice que nos exhortemos los unos a los otros. En este lugar, ejérzalo, hermano, por amor de Dios. Además que yo se lo pido como una bendición para mi vida y para la vida de los hermanos que predican aquí. Ejérzalo, exhórtenos, hermano, porque así, entonces, lo que se sale del camino se corrige. Hay lugares en donde usted ni se atreva a mirar al ungido. Pero la Biblia dice que nos exhortemos unos a otros, hermano. Y hasta ahora yo no he visto eso. Pero de pronto alguna vez algún hermano lo ha hecho. ¡Qué bendición! Dios los bendiga. Tiene que ser así, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla, hermano. Y necesitamos que la palabra que fluya, hermano, sea palabra de Dios y que haya unidad en el Señor. Efesios 4:22. Mire, todas estas cosas nos tienen que preparar, hermano, porque ¿qué nos ganamos nosotros con estar vestidos con la armadura teórica? Y en nuestra vida, mire todo lo que hay. No, hermano, no. Nada nos ganamos, porque es que son una armadura espiritual y la guerra es espiritual. Y el hombre viejo lo sabe. Y el hombre viejo sabe en qué fallamos. Y nos avergüenza constantemente. Cada que sale el carácter es el hombre viejo avergonzando al creyente. No es así. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, pasada.
Dice que en Cristo son hechas nuevas todas las cosas. El nuevo nacimiento, hermano, trae una nueva vida, un nuevo sacerdocio, una nueva ley. Hermano, una nueva vida. Despojaos, miren, nos toca a nosotros, o sea, el viejo hombre, nada de la mano de gancho con el viejo hombre. Aquí viene y actúa el nuevo hombre, y apenas sale, actúa vos, el viejo hombre. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La verdad, y eso no lo encuentra usted en la calle, eso está en nosotros. Concupiscencia. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente, hermano. Claro, ahí la palabra. ¿Qué es lo que nos renueva? ¿Qué es lo que nos vivifica? ¿Qué es lo que nos santifica? La palabra. Con la palabra. Y la sana palabra, cuando está leudada, no funciona. Por eso usted ve mucha gente lleno, pura carne. Desde allá arriba hasta abajo, pura carne. ¿Para qué? No, hermano, a medida que usted y yo conozcamos de la verdad, sujetémonos al Señor y tratemos de ser ejemplo, hermano, con nuestra vida. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿qué es todo esto? Nuestra preparación, hermano, para estar enfrentando esa batalla y poder armarnos, hermano, ponernos la armadura. Que esto es diario. Y dice el verso 24, y vestíos del nuevo hombre. Hay que despojarse del viejo, ese carácter, esa vida fácil. Cuando nos sentimos desanimados por circunstancias que nos atacan a diario, hermano, a diario. Hay que, hermano, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque si nosotros nos debilitamos, hermano, ¿qué es de nuestros hijos? Y vestíos del nuevo hombre, mire, creado según Dios en la justicia y santidad de la palabra, la verdad de Dios. Entonces, esto son mandamientos para aquellos que han sido llamados a enlistar el reino y el ejército de Cristo. ¿No? La Biblia dice que usted y yo no somos simples cristianos, dice que somos soldados enlistados en el ejército del Señor. Y en Efesios 5:11 dice que no participemos en las obras de las tinieblas, sino que las reprendamos, hermano. Hay que reprenderlas. No podemos, hermano, decirle sí a las cosas y a la gente, así estemos cerquita de ellos. No, tenemos que hacer diferencia. El Señor nunca se mezcló. Pablo dice que él se mantuvo firme hasta el fin. Y dice que guardó la fe, la palabra. Cero lugar al diablo, hermano. Mire que son mandamientos de Dios que nos dicen que desechemos, que nos despojemos, que nos vistamos, que no participemos. Miren, por todo el lado son verbos que usa el Señor para que el soldado, cuando esté con la armadura, esté con autoridad delante de Dios, hermano. La autoridad es delante de Dios, no delante de los hermanos. Mire qué tan importante lo que dice Apocalipsis 17:14. Apocalipsis dice, 17:14, dice que Cristo es Rey de reyes y Señor de señores, o sea, príncipe de todos los señores, príncipe de todos los ejércitos, príncipe, porque acuérdese que el diablo no es simplemente el diablo es el diablo de Cristo, ¿ok? Muy importante. El diablo tiene dueño. Entonces todos los ejércitos son de él. Todo es de él, por él y para él. Todo. Entonces dice que Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Y dice que los que están con él, los que han sido enlistados con él, los que han sido llamados, de esos llamados hay unos que son escogidos. Y de esos llamados y que son escogidos, porque no todos los llamados son escogidos, esos que son escogidos, dice que deben permanecer fieles. Ahí lo dice, fieles. Y fiel es aquel que el Señor llama y él le dice: Señor, he aquí a tu siervo. Y Señor, no, espérate, yo traigo, no. Muy importante, hermanos. Fieles. Es la fidelidad del soldado. Imagínense, hermano, un ejército
con soldados que cada uno hace lo que quiere. Eso eran los mercenarios. Por ejemplo, cuando, muy importante, los que estamos estudiando los jueves, cuando venía Vespasiano, era Vespasiano, el padre de Tito. Bueno, cuando venía el padre de Tito, el general, dice que traía 60,000 hombres romanos, todos ordenados, todos sujetos y sometidos, todos dispuestos a darle la gloria a su rey y señor y Dios, el César. Eso lo dice Flavio Josefo. Pero cuando le tocó a Tito, el padre se fue con todo su ejército para Roma. Y entonces le dijo a Tito que enfrentara esa guerra. ¿Y qué le tocó a Tito? Coger gente de las provincias, puros mercenarios que no eran romanos. Tenía algunos romanos. ¿Y qué hacen los mercenarios? No se sujetan al general. Y que aquí nos llama el Señor que los llamados primero son llamados, de ahí seleccionados, escogidos, y de ahí fieles. Entonces cuando Tito atacó Jerusalén, la orden era que guardaran el templo y que guardaran todo. Claro que Dios ya había dicho que ese templo tenía que ser quemado y destruido, con todo lo demás. Y él les ordenaba y no le hacían caso, iban buscando oro, buscando de todo. ¿Por qué? Porque eran mercenarios. Aquí en el Señor, hermano, hay gente fiel, no patraceros. La iglesia está llena de patraceros. Gente fiel, hermano. Por eso mire la preparación. Dios nos prepara, hermano. Nos infunde su espíritu, hermano. Nos infunde su temor. Hermano, el Señor nos infunde cantidad de cosas maravillosas, eternas. ¿Para qué? Para enfrentar esta batalla, hermano. ¿Y cómo es que nos mantenemos, hermano, en el piso? En el piso, no, hermano. Dice que fácil es su yugo y ligera nuestra carga. A veces nosotros se nos olvida, hermano, constantemente se nos olvida. Y el yugo otra vez, el yugo de mi hijo, el yugo de mi hija, el yugo de mi esposa. Hermano, y nos mantenemos aquí. Nosotros no podemos con eso. Andan, hermano, tanta iglesia que andan supremamente ocupados. Eso sí, sagradamente, cuando se pueda, el domingo. Sagradamente. O sea, sagradamente cuando se pueda. Porque mire, cuando se pueda. ¿Serán soldados? ¿Serán fieles? ¿O somos? Que eso nos cae a todos, hermano. Entonces, ¿por qué? Por tantas ocupaciones. No les interesa vestirse la armadura, no les interesa vestirse de Cristo. Hermano, vestirme yo de Cristo en el trabajo con tantas cosas que hay maravillosas. Cristianos en el trabajo que dan peor testimonio que los inmundos. Entonces, no les interesa. Más bien, patracean. Y vienen los domingos para acallar su conciencia. Conciencia, no, yo no me he alejado del Señor, no. Para callar la conciencia. No porque sean escogidos y fieles. Es muy importante, hermano. Dios llama a un ejército a su reino. Dice que Dios permanece fiel. Pero Dios nos capacita para ser fieles. Por eso ahí lo dice en Apocalipsis 17. Que Él es Señor de todos, Rey de todos. Y Él llama a unos y los escoge para que sean fieles. Muy importante, hermano. ¿Cuántos aquí le dijimos al Señor, hermano, como aquel fariseo? Señor, porque en el nuevo nacimiento, cuando nosotros comenzamos con el Señor y que nos empezamos a enamorar del Señor y del reino y de su palabra, hermano, Dios, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Yo con toda seguridad lo dije y lo seguiré diciendo. Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas, hermano. ¿Cuántos? Así como el escriba. Y ante el primer obstáculo, patraciar, para atrás. ¿Por qué? Porque no estamos comparando al Señor para poderle dar la gloria que es debida a Él, para poderlo comparar con nuestras circunstancias, con nuestros problemas y poderle dar el lugar adecuado a Él de sus promesas, de su poder, de su gloria, para nosotros, para nuestros hijos, en fin. Así como le dijo aquel hombre cuando el Señor le dice, ven y sígueme. ¿Y qué le dijo? No, Señor, espérate, deja que primero yo atienda mi negocio.
Deja que primero yo entierre a mi hermana, a mi padre, a mi hijo. Deja que primero yo haga eso. Muy importante, Dios nos llama a ser fieles. ¿Y qué le respondió el Señor? Tú, sígueme. Llamado y seleccionado. ¡Qué hermosura! Sígueme. Y a continuación le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Es que eso es tremendo, el Señor es tremendo. Por allá le dice a otro, es mejor que te saques un ojo y al otro que te arranques un brazo. Qué tremendo. Y dice que en Juan 6, dice que al oírlo muchos de sus discípulos, Juan 6:60, muchos de sus discípulos le dijeron, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la quiere oír? Hermanos, ¿quién la quiere oír? Yo tengo familia. Usted sabe la palabra. Y la palabra que el Señor nos ha dado. Que por nada del mundo escuchan esta palabra. Ojo, familia mía. ¿Por qué? Porque donde van les tienen prohibido estar escuchando otras palabras. Y conocen el testimonio y hablan maravillas del testimonio, pero no se atreven a... ¿Por qué? Por mandamientos de hombres, hermano. Leuda, pura leuda. Hermano, qué terrible. Muchos discípulos, hermano, y muchos millones, al oír esta palabra dicen, no, hermano, ese man está loco. Ese man está loco, un religioso. Y sabe que le dijeron, Señor, ¿quién podrá oír eso? Léalo, Juan 6:60. Y en el 66 le dicen que desde entonces, desde que él le dijo, hombre, más bien córtate el brazo para que entres, o sácate el ojo, o más bien, hermano, que los muertos entierran a los muertos. Desde entonces muchos de sus discípulos patraciaron, volvieron atrás. Mire, usted es testigo. ¿Cuánta gente que ha recibido la palabra? Mira, hermano, no lo digo como testimonio, nunca lo había dicho. Alguna vez una persona, yo con tremenda necesidad, me hizo un regalo personal a mí. No es de acá, es una persona de otra parte. Me dio una plata y yo compré alrededor de, me la gasté toda. Compré más de 30 radiecitos. Compré las memorias, les puse música, les puse las paredes, les puse todo y los regalé. El deseo, el gozo, hermano. ¿Y cuánta gente más bien usó el radiecito para escuchar música? Yo lo sé. Pero ¿cuál era la intención de mi corazón? Que se gozara. Se gozara, hermano. Entonces, ¿y eso por qué? Por ese amor a las personas, por ese amor a la palabra, hermano, ese amor a las cosas del Señor, hermano. Y me quedé, vea, lelo, pelado. Y fue un poco de plata. Radiecito en ese momento estaban a 60,000 pesos. Entonces, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Cristo, hermano. ¿Sí ve? Ahí lo dice. ¿Pero por qué? Porque les decía la verdad. Hermano, usted sabe el privilegio que cada uno de los que habemos aquí le diga al Señor, a usted y a mí, sígueme. Usted sabe los billones y billones y billones y billones de personas que ha habido en la humanidad hasta que Cristo venga. Y el más alto porcentaje va a estar condenado, hermano. Y que usted y yo seamos de esos privilegiados. Y que más bien nos choque la palabra de Dios y más bien patraciemos. Por eso, hermano, es muy importante entender. El Señor le dice por allá a uno, hermano, si tú te vas a poner a construir ese castillo o esa casa o ese hogar, calcula el costo. Tenemos que calcular el costo de estar con Cristo. Porque Dios no nos llama a ser unos
simples religiosos, sino a ser fieles. Fieles, hermano, fieles. Y a los fieles que el Señor le entregue el armamento. ¿Para qué? No para que esté derrotado, sino para que estemos de gloria en gloria y victoria en victoria, únicamente a través de obediencia a la palabra. ¿Y por qué volvieron atrás, hermano? Porque el énfasis de esa gente y de la mayoría de los cristianos en el mundo es yo primero, mi familia primero, mi negocio primero, mis cosas primero. Hermano, antibíblico. Dios, el Señor le dio preeminencia al espíritu, a lo espiritual, a la palabra, que a nuestras cosas materiales, porque Él dice que Él sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, entendamos el llamado del Señor a que se corten la mano, a que se saquen el ojo. Ojo, a que aborrezcan padre, madre, esposa, hijos, todo. ¿Qué enfatiza? La necesidad de poner a Cristo y su reino primero. Primero, hermano. Primero. Por eso es que para eso, el que no se niega, hermanos, somos parte de un ejército, no gente que hoy me congrego aquí. Hay unos hermanos, tan deportistas. No me congrego aquí, después voy y me congrego allá, después voy dentro de 6 meses y visito allí, hermano. Qué falta de entendimiento, hermanos. Por eso yo le digo, yo he estudiado mucho y estudio mucho, muchísimas horas a la semana, muchas, pero de nada sirve eso sin entendimiento. ¿De nada? ¿Para qué? ¿Para qué? No sirve, hermano. Necesitamos al menos entender un poquito para estar sujetos al Señor y a su palabra, hermano. Lo demás es puro cuento para la carne. Por eso es que el Señor nos llama, primero que todo, a negarnos, hermanos. Y los que vemos acá no nos hemos negado, hermano, entonces usted y yo no vamos a poder ser discípulos del Señor, porque el Señor nos llama a negarnos, a tomar la cruz a la medida de cada uno y a seguirlo como un soldado y vestirse de la armadura que Dios proporciona. Por eso es tan importante. Dice en Mateo 4:21 que cuando el Señor le hizo el llamado a Jacobo y a Juan, dice, mire lo que dice, hermano, y dejando al instante, ojo, no, Señor, espérate que yo vaya y atienda las situaciones de mi familia, no, al instante la barca y a su padre se enlistaron, le siguieron. Eso es muy importante. Lo mismo le dijo a Mateo. Mateo feliz, hermano. Si había un hombre que ganaba plata en ese momento, era Mateo. Imagínense, venía, le traían los impuestos y él cobraba como quería, ¿ya? Y en ese momento, ¿quién? No, él embolsicaba y devolvía tanto a los romanos. Qué mejor negocio, hermano, que todo el pueblo le venga a traer plata a Mateo. Y dice la Biblia que Jesús le dijo, sígueme. Y dice que al instante, dejándolo todo, se enlistó. Se enlistó. Se enlistó como soldado de Cristo. Así lo dice Mateo. Entonces, muy importante. Así que aquí, ¿cuántos dijimos? Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. ¿Y qué hemos dejado? ¿O qué estamos dispuestos a dejar para ser soldados de Cristo? Porque a eso nos llaman el Señor. ¿Qué estamos dispuestos, hermano? ¿Puede usted ver la gente? ¿Qué es lo que debe ser primero? ¿Qué es lo que dice Mateo 6:33, hermano? Mas buscad primeramente, hermano, primeramente, por encima de todo, el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Un reino de soldados. Y la justicia de Dios. Y si queremos permanecer en el reino, tenemos que enlistarnos y tenemos que ponernos el uniforme, la armadura para poder batallar, porque es que Dios no llamó gente a dormir, sino a batallar, a pelear la buena batalla de la fe.
¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente, hermano. Anda y no anda ya, no, anda aquí metido a través de la inyección, de ese veneno que nos inyectó la concupiscencia. Entonces, qué lindo ver que Pablo no patració, hermano, cuando comenzó la batalla. Ni tampoco se alió ni se unió con el mundo, ni prefirió las cosas del mundo. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2:4. Muy importante, hermano. Usted puede tener su trabajo, responder a su trabajo, todo, hermano, pero y usted es un soldado de Dios en el trabajo, hermano. Usted no es un soldado de Dios aquí, en el trabajo. Quiere bendición de Dios, quiere respuestas de Dios, quiere cambios radicales. Tenemos que, hermanos, ya fuimos llamados, a lo mejor fuimos escogidos, tenemos que ser fieles. Dice 2 de Timoteo 2:4, que ninguno que milita, o sea, habla de soldado, o sea que está enlistado, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí ve? O sea, ¿por qué nos tomó Dios? Por soldados, ahí lo dice. Somos soldados, pero soldados aquí y en todo lugar, 24 horas al día. ¿Cuáles son nuestras prioridades, hermano? Como soldado, ojo que como soldado usted pierde todas las prioridades. Allá lo que diga el comandante. Así de sencillo. Hoy lo quiere, le había dicho, no, te voy a mandar para tal parte. El otro día le dice, no, te vas para tal parte. No, pero es que allá, para allá te vas. Y para allá nos toca irnos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Las prioridades de nosotros son las prioridades de Dios, las prioridades de Cristo, las prioridades de la palabra. Esas son las prioridades de nosotros como soldados de Cristo, hermano. Esas son. Por eso dice que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí. O sea, ¿qué significa en pos de mí? En pos de mi palabra, en pos de mis mandamientos, en pos de mis mandatos, en pos de mis preceptos, en pos de mi voluntad, en pos de mis pisadas. Eso es lo... sí, Señor, significa eso. Yo pensé que era venir a congregarme y dar cualquier cosa y volver a la casa. No, hermano. Dice, no es digno de mí, no es digno de ser soldado de Jesucristo. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner la armadura? ¿No? O mejor dicho, muchos creen que la tienen puesta. No, hermanos. Dios nos llama, nos escoge para que seamos fieles. Y ya para terminar, el Señor le da esa revelación a Ezequías, al rey Ezequías. Cuando su padre, ese perverso rey de Israel, había acabado con todo, hermano, el sacerdocio. Eso llenó la ciudad de lugares altos, hermano, de idolatría, hermano. Todo era enemigo de Dios, enemigo de Dios. Y viene Ezequías y dice, bueno, vamos a poner en orden la casa de Dios. Y dice que llamó a los sacerdotes, a los levitas. Ojo, la Biblia dice que usted y yo somos sacerdotes de Dios y de quién más, y de Cristo. Eso lo dice la Biblia. Dice 2 de Crónicas 29:11. Mire el llamado de Dios para nosotros, y más con el Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos. Mire el llamado de Dios. Dice el versículo 11 de 2 de Crónicas 29, hijos míos, no os engañéis ahora. Hermano, ¿cuántos creyentes usted conoce engañados? Predicadores engañados que creen que Dios los llamó para prosperarlos, que creen que Dios los llamó para vivir la vida loca, para ser famosos, para ser reconocidos, para tener rebaños. Dios no nos llamó para eso. Hijo mío, no os engañéis ahora, porque el Señor os ha escogido a vosotros. Mire qué privilegio, hermano, entre billones de condenados. A vosotros, mire, dice, ¿para qué? Para que estéis delante de mí. En el trabajo, si usted y yo no tenemos conciencia de la presencia del Señor, hermano, fallamos constantemente. Pero necesitamos esa conciencia de la presencia y de la omnisciencia de Dios para que estéis delante de mí. Y dice, delante de Dios, y le sirváis
No, nosotros le tenemos que servir al Señor en la casa, en toda parte, honrándolo. Y seáis sus ministros. Mire, ya en el Nuevo Testamento, soldados de Cristo, porque en el Nuevo Testamento todos los sacerdotes somos soldados. Ellos también eran soldados porque ellos cargaban el arca y cargaban las cosas sagradas. Y ahí es donde estaba el poder de Dios. Ya ese poder de Dios, Dios lo prometió que iba a estar en nosotros. Que nos esforcemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya no en un arca. El arca ya está dentro de nosotros. Ahí está todo el poder. La bomba atómica de Dios está dentro de nosotros. El Espíritu Santo, hermanos. ¡Qué bendición! Para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso, adoración a Dios, intercesión, hermano. Como soldados tenemos que interceder por otros, defender a otros. ¡Qué hermosura! ¡Qué importante, hermanos! Así que dejémoslo aquí, hermanos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición la palabra de Dios, hermano! Y todo lo que Dios dice de nosotros, hermano. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Exaltado, loado, engrandecido, adorado, temido, honrado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu bendita y muy preciosa palabra. Señor, gracias por capacitarnos para entender, Señor, de que tú nos has dado, ahora que somos libres, nos has dado el poder de desechar, de no participar, Señor, de fortalecernos en ti, Señor, de desechar las obras de las tinieblas, de no participar en las obras de las tinieblas, Señor, de mantener, Señor, al nuevo hombre, Señor, exaltado, Señor, sirviéndote, honrándote sobre el hombre viejo. Dios mío, te damos gracias porque entendemos que tenemos una responsabilidad, Señor, como soldados de tu ejército, que hemos sido llamados, hemos sido escogidos. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, Señor, honrándote con nuestra vida, glorificándote, Señor, como soldados enlistados en tu ejército. Y reconocemos que Cristo el Señor es el Rey, Señor, de nuestro ejército, es el Rey, Señor, de nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Dios mío. Mira a tu pueblo que tú has traído en este día, Señor. Señor, por amor de tu nombre, Señor, tu palabra dice que todo lo que tú pidas al Padre, Señor, todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, tú lo harías, Señor. Y hoy, Señor, yo en unión con mis hermanos te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, Dios mío. Señor, ayúdanos a resplandecer en tu palabra en nuestra vida, Señor. Tu palabra dice que solo los entendidos podrán resplandecer, y en medio de ese resplandor, de esa lucidez, Señor, te vamos a honrar, te vamos a agradar, vamos a honrar tus mandamientos, Señor. Vamos a caminar enlistados como tus soldados para tu gloria y para tu honra aquí y en todo lugar. Dios mío, mira tu pueblo que tú has traído, Señor. Glorifícate con ellos y conmigo en entendimiento, Señor, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea llenando sus vidas y la mía, Señor. Nuestras vidas, las de tus hijos, Señor. Señor, te damos gracias y te presentamos, Señor, cada necesidad, Dios mío, en sus vidas, cada lucha que tengan, Señor. Y te recordamos como tu siervo, el salmista, mi Señor, te dijo, Señor, que pelee, Señor, nuestras causas, Señor. Glorifícate, Señor. Ahora en el Nuevo Testamento tú nos armas para que nosotros en tu poder, Señor,